Hola, hola, friend. Bienvenido a otra platiquita aquí en el podcast de Alexia Analiza. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que yo llamo el arte de decir que no. Que para muchos será como ¿de qué me estás hablando, Fred? O sea, es una tontería. Pero para otros, amigo, como yo, que crecí siendo una persona supremamente complaciente en todos los aspectos, te puedo decir que no tiende a ser un poquito difícil, ¿no? O sea, es una de estas como ironías de la vida. Pero, obviamente, antes de empezar, agradecer principalmente a nuestro patrocinador oficial, Shiku de Ópticas Devlin, estos lentes hermosos que puedes conseguir armazón y graduación en el paquete por $1,799. Y pues bueno, habiendo dicho eso, friend, vamos a darle. Es una de las ironías de la vida muy cabronas. Que, güey, esta palabrita, el no, una de las primeras palabras que nosotros, o sea, aprendemos a decir, porque sí, fun fact, porque en caso de que no te acuerdes, friend, soy mamá, así que de esta faceta mía no te me vas a salvar. O sea, literalmente, el no es una de las primeras palabras que nosotros empezamos a decir. O sea, nosotros aprendemos a decir que no antes que decir que sí. ¿Por qué? Porque el no ayuda a nuestra supervivencia. Entonces, si tú te das cuenta, si le vas a dar de comer algo, por ejemplo, a un bebé, algo que tal vez no conoce, huele raro, no ubica, lo que sea, o sea, es más propenso el bebé a voltear la cabeza y a decir no, a que decir que sí. Pero entonces te digo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre también como que en nuestra vida? Que es impresionante, güey, porque pasamos de esta faceta de poder y aprender a decir que no a esta otra parte donde es más como que nos cuesta muchísimo más la palabra. ¿Estás de acuerdo? Fuera como de el fun fact de que ahora sabes de que nosotros aprendemos a decir que no antes que sí. O sea, la verdad es que el punto de lo que yo quiero llegar a esto es, tenemos desde cosas donde a todos nosotros se nos puede complicar decir que no, desde cosas que pueden llegar a ser gigantes, muy grandes, como no gracias, no me quiero ir a Timbuktu a trabajar, gracias por la oferta de trabajo, hasta cosas francamente muchísimo más pequeñas, ¿me entiendes? Como poder decirle a un amigo, ¿sabes qué? La neta, no quiero salir el día de hoy. Te voy a platicar un poquito por qué para mí fue tan importante hacer este episodio. O sea, porque no sé si estos últimos ejemplos te suenen familiar, como que el miedo a decir que no, el no atreverte a decir que no, por no querer ofender a la otra persona, por no querer quedar mal, por mil y un factores que vamos ahorita a platicar. Pero, amigo, o sea, ¿qué te platico? Yo para mí, o sea, esto era algo súper recurrente. O sea, yo te puedo decir, friend, que yo me considero literalmente una people pleaser en rehabilitación. O sea, yo me considero una persona complaciente en rehabilitación porque para quienes no ubican ese término, people pleaser traduce el inglés prácticamente pues a ser una persona complaciente, ¿no? O sea, y habemos personas que podemos llegar a ser más complacientes con unos que con otros, pero cuando sientes esta necesidad constante, güey, como de tener que ser complaciente con todo el mundo, sin importar quién sea, sin importar lo que te estén pidiendo, amigo, es algo súper pesado y no sé cómo sea para ti, pero yo te puedo decir que yo hay mil cosas que he llegado a hacer de los cuales la neta no estoy orgullosa. O sea, cosas que no he querido hacer nada más por no atreverme a decir que no. Y a ver, muchísimas de ellas son en la adolescencia y esto tiene su razón de ser, ¿no? O sea, yo te digo, en rehabilitación ya soy mucho mejor para decir que no, ya soy mucho mejor para poder empezar a establecer límites en cuanto a cómo me relaciono con las personas y todo esto. Sin embargo, o sea, para mí la adolescencia, que es cuando, güey, estás en el peak de a fuerza andar buscando esta parte como de interacción social y aceptación social, ¿no? Entonces como que empieza esta parte del qué dirán, empieza este miedo de, es que si digo que no, me van a rechazar, no me van a volver a invitar, no va a pasar tal, ¿no? Y aquí es cuando empiezan esos pensamientos catastróficos que nos van acompañando todo el resto de la vida, amiga. Aquí es cuando se suben al tren y dicen, no te vamos a dejar ir, ¿estás de acuerdo? Muchísimo de esto ocurre o empieza en la adolescencia.
nosotros podemos empezar a ver mayor funcionalidad si somos capaces o podemos como que dejar ir un poquito esta parte de la importancia de la situación social conforme vamos creciendo, que es algo que por lo general tiende a ir pasando que te importa cada vez menos lo que la gente diga de ti conforme vayas creciendo. Pero, friend, hay veces en los que literalmente el qué dirán se queda mucho contigo, o se queda mucho contigo el qué es lo que va a pensar la gente, o se queda mucho contigo el no quiero parecer grosero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a pensar de mí? Y cuando se queda es cuando neta, pues, te lo digo yo, güey, que de verdad siento que he estado ahí, es cuando creo que realmente empezamos a ver como este peso, ¿no? O sea, esta parte de ser complaciente a tales grados donde tal vez tú te dejes a un lado, tú te pongas a un lado por ver al otro, ¿no? O sea, y te digo, cuando nos acompaña eso en la vida adulta, pues las cosas pueden ser un poquito más difíciles, ¿sabes? Ahora, estoy segura que yo no soy la única. Estoy segura que a ti, a muchas otras personas nos puede llegar a costar trabajo decir que no. Y de hecho, friend, hice aquí mi tarea. Les pregunté también en redes. Vamos a ver algunas de las cosas que ustedes contestaron, ¿no? Yo te voy a decir, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi formación, las veces en las que veo cuando no nos atrevemos a decir que no, que spoiler alert, son 3, entonces no tan spoiler, pero vamos a ver qué es lo que tenían para decir ustedes sobre este tema. Ya él nos platica que si dice que no, siente que defrauda a otras personas. Alondra nos platica que siente como que si llegara a decir que no, la catalogarían como egoísta o mala persona. Alana nos dice que no quiere quedar mal con nadie nunca, quiere que todo el mundo sea feliz. Carla nos platica que siente que si dice que no puede dejar de ser importante para las personas a su alrededor. Lula nos dice que siente que elegirían a alguien más. Dan dice que siente que si dice que no, tiene que dar explicaciones. Cristian nos comparte que siente que decepcionaría a personas si llega a decir que no. Y Lina nos comparte que siente que estaría siendo grosera o que le da miedo que se molesten. Entonces, ya habiendo escuchado todo lo que las personas pueden llegar a sentir o pensar y de las razones por las cuales muchísimas veces no se atreven a decir que no o les cuesta trabajo decir que no, te voy a decir yo, desde mi formación como psicóloga, cuáles son 3 momentos tal cuales donde yo veo que se reduce esta parte de no atrevernos a decir que no. Y las 3 son: 1, o queremos agradar; 2, o nos genera o nos invade un sentimiento de culpa; o 3, que es que queremos evitar conflicto. Ahora, como yo le digo a mis pacientes en consulta, vamos a desmenuzar este pochito. ¿A qué nos referimos con cada una de estas? ¿Va? Si bien muchísimas veces podemos ver un poco como de las 3 intermezcladas por ahí, la realidad es casi siempre, yo luego le digo a mis consultantes como de, pues güey, si me pudieras poner como en esta parte de porcentajes, ¿hacia cuál te inclinas más? Por lo general tendemos a inclinarnos más hacia una, ¿sabes? O queremos agradar, o nos invade el sentimiento de culpa, o simplemente queremos llegar a evitar conflicto. Entonces, vámonos con el primero, friend, querer agradar. Querer agradar, yo luego lo veo mucho como esta extensión de lo que te platicaba, que sentimos o como nos veíamos como de adolescentes. Esta parte como de querer encajar, esta parte donde tal vez le damos mucho peso a lo social, le damos mucho peso a la aceptación social, ¿no? Y a ver, hay una parte donde la aceptación social y buscar aceptación social, pues es algo normal, ¿no? O sea, lo vemos desde la parte también como de psicología evolutiva. O sea, la realidad es que nosotros somos seres sociales. Por supuesto que nosotros lo que queremos es generar una comunidad, estar en comunidad, sentir que encajamos en algún lugar, ¿no? O sea, por eso es padrísimo cuando encuentras un grupo de gente que comparte ideas, experiencias, hobbies como los tuyos, porque sientes que haces comunidad. Entonces, hay una parte donde socialmente, psicológicamente, es normal que querramos agradar. Pero aquí la cosa es, ¿estás dispuesto a dejarte a ti detrás por agradar al otro? Porque aquí es cuando entonces llega el no atrevernos a decir que no. Porque ocurre muchísimo que nosotros luego pensamos o sentimos como que decir que no es una imposición. Y es una imposición que entonces nosotros tenemos esta idea errada, es una imposición que agrede a la otra persona.
como de si te digo que no, entonces te estoy agrediendo, si te estoy agrediendo, no vas a querer continuar teniendo una relación conmigo. Siempre yo digo que en psicología están todas estas partes individuales, ¿no? Entonces, pues muchísimas veces tal vez puede que tu experiencia sea diferente a lo que tal vez voy a explicar ahorita, ¿no? Y que sepas que no lo invalida de ninguna forma, pero una de las razones por las cuales yo veo muchísimas veces también después que queremos agradar a las personas, viene tal vez como que de cuando crecimos en este ambiente familiar, donde cuando hacías algo bien, eras muy elogiado. ¿Me entiendes? Y tal vez si hacías algo mal es cuando venía como esta parte de ser rechazado, ¿sabes? O de que hacías algo mal y entonces tus papás te dejaban de hablar, te aplicaban la ley del hielo. Pero si hacías algo bien, era como de wow, eres lo máximo, eres increíble, eres esto y eres lo otro. Y entonces crecemos de cierta forma como con este sesgo internalizado de que únicamente somos valiosos cuando estamos a disposición de la otra persona y cuando además de estar a disposición de la otra persona, hacemos las cosas bien. Te voy a decir también que, friend, lo malo de esto es que somos capaces de poner a la otra persona por enfrente de nosotros mismos. O sea, que es un poquito cuando luego veo conmigo misma, ¿me entiendes? También, y es una de las cosas que como que me ayudó a empezar a poner límites, esta parte como de darte cuenta que poner tu valía en la opinión o en la percepción del otro, porque al final del día esto, o sea, yo te puedo decir, de los 3 que te mencioné, o sea, la realidad es que yo tengo los 3, pero querer agradar era una parte súper importante mía. Tan es así que hay una prueba de inteligencia que se le hace a los niños y desarrollo cognitivo que se llama WISC. Y el otro día yo ahí, me voy a ventanear un poquito, pero o sea, yo me encontré justamente el estudio que me hicieron a mí cuando yo tenía 6 años. Si eres psicólogo, sabes lo que es WISC y seguramente es como de way flashback a la licenciatura. Si no lo eres, te digo, es una prueba que se le hace luego a niños. Y una de las observaciones que ponían de mías, Alexia, con 6 años, güey, fíjate por favor, 6 años, ¿ok? Era que yo constantemente volteaba a ver a la persona adulta para su aprobación, ¿ok? Y me encantaría decirte que eso se quedó en una inseguridad de niña, pero no, o sea, vulnerándome aquí muchísimo contigo, friend. La realidad es que, o sea, yo crecí queriendo agradarle mucho a la gente porque había una parte de mí que sentía como, pues sí, como si mi valor estuviera puesto en cómo me veía el resto de la gente, ¿no? O sea, y yo sentía la necesidad de tener que ser monedita de oro con muchísimas personas, que si me sigues en redes te imaginarás lo difícil que puede llegar a ser eso, ¿no? Que al final me ayudó a entender que no lo soy, pero no sé si tú te identificas con esto que estoy diciendo, ¿no? Con querer agradar, con querer, o sea, constantemente estar del lado bueno de las personas, con que la gente te quiera, porque sientes como que si te quieren entonces vales. Y lo único que pasaba, por lo menos conmigo y que yo luego veo con consultantes o pacientes, es que cuando hacemos eso, te abandonas. Literalmente, porque estás tan dispuesto o dispuesta a dejarte a un lado a ti con tal de poner por encima tuyo la satisfacción o los deseos o el pensamiento de otra persona, porque es como si existieras nada más a través de la mirada de esa persona. Y yo recuerdo esta parte donde luego hablaba también con mi analista y mi psicólogo de esto, y él me decía como de, ¿por qué te importa tanto? ¿Por qué es tan importante para ti lo que piensen las personas, cómo te vean las personas, lo que digan las personas? Y es que literalmente, y tal vez esto no es para todos, pero hubo una parte de mí como que se dio cuenta que era como que casi que yo no existía si no era por medio de la mirada de otras personas. O sea, era como si mi importancia me la dieran estas otras personas. Qué tan social soy, qué tanto me quieren. Pero luego me di cuenta que eso era como un espejismo, porque al final yo me adaptaba y me amoldaba a como querían estas personas que yo fuera. Pero no es que fuera yo,
¿Me entiendes? No sé si te checa, pero mi necesidad de agradar llegó a ser tan grande que yo sentí como que me abandoné a mí misma muchísimas veces. Porque yo llegué a hacer, como te dije, en la adolescencia cosas que no quería, güey, o que no estaba de acuerdo, pero con tal de que alguien me quiera, ¿sabes? O con tal de que me vea como cool, o con tal de que alguien me admirara. Pero, repito, fue un espejismo, porque al final del día no era yo. Era lo que estaba dispuesta a hacer porque la otra persona me quisiera o porque le agradara yo a la otra persona. Pero me abandoné muchísimo en ese proceso y me abandonaba yo mucho también en esta parte porque no quería poner límites, porque yo sentía que poner límites o sentía que decir que no era justamente agredir al otro. Y estuve dispuesta a yo hacer cosas que no quise con tal de sentir que la otra persona no se sintiera agredida. Ya nos sinceramos. Fue mi propia terapia conmigo misma. Fue mi propia terapia contigo, friend. Voy a llorar. No, es broma. No lo voy a hacer. Después de que termine de grabar, probablemente sí. ¿Y con eso cómo te sientes? Pero bueno, la verdad es que hemos llegado muy lejos a partir de eso. Ahorita nos metemos a eso, pero para no desviarnos mucho, vamos a continuar con los otros dos puntos. Está por un lado el querer agradar, que viene mucho con abandonarte a ti mismo por complacer al otro. Si te vas a estos rollos tal vez muy profundos, que chance no son tu caso, pero fueron el mío, yo me llegué a abandonar muchísimo a mí. Yo llegué literal a ponerme en estas posiciones que te voy a decir la neta, friend, o sea, son muy volátiles. Es muy volátil, literal, poner tu valía en los ojos de otra persona y en la percepción de otra persona, porque en cualquier momento esa persona se puede ir. En cualquier momento, por X, Y, Z, la razón que tú quieras, esa persona puede decidir simplemente no querer estar contigo y es válido. Y no hablo aquí de relaciones de pareja, hablo también muchísimo de amistad, de la parte social, ¿me entiendes? Pero por cualquier razón, esa persona se puede ir. Y si tú estás constantemente poniendo tu valía y haciendo esto que no quieres, por querer agradar a la otra persona, pues déjame decirte que te estás poniendo en una situación muy precaria, ¿me entiendes? O sea, te estás poniendo en una situación muy volátil, una donde no hay ningún tipo de estabilidad y una que francamente es muy cansada. Porque es cansado dejarte a un lado, es cansado tener que hacer estas cosas que no quieres hacer con tal de que la otra persona te quiera o le agrades o lo que sea. Número 2, güey, culpa. La culpa yo te diría que es el sentimiento número 1 que yo veo, güey, conmigo misma, ¿sabes? Y también con consultantes y con pacientes, ¿no? Cuando les pregunto esta parte, ¿no? De, o sea, ¿por qué crees que te cuesta tanto trabajo decir que no? ¿Por qué crees que no te atrevas a decir que no? Y es que, friend, la culpa es canija, o sea, la culpa es cañona. No sé cómo lo manejes tú, no sé cómo lo veas tú, pero yo soy, o sea, súper punitivo. O sea, ¿me entiendes? Para los que no saben lo que es el super yo es pues esta instancia del ello, yo y super yo que genera Freud, pero se utiliza mucho como para hablar de la parte social y la parte moral, ¿no? O sea, y el super yo es que como que te dotaría de la parte de culpa, del sentimiento de culpa. Ahora, hay super yos más canijos que otros, ¿me entiendes? Hay personas que se flagelan más que otras cuando sienten culpa de algo. Yo soy terrible. Yo realmente, o sea, soy fatal. O sea, cuando yo siento culpa es como si hubiera un sentimiento muy invasivo y siento que a menos que no tenga yo un acto reparador, no puedo tolerarla, ¿no? O sea, es canija la culpa. Y creo que muchísimas veces cuando somos estas personas como people pleasers, como hipercomplacientes, súper complacientes, o sea, somos personas que tal vez pudimos haber crecido. Me voy a echar aquí como que la generalidad, no quiere decir que lo hayas vivido de otra forma, no haya sido, pero como que una de las cosas que yo veo es que este sentimiento de culpa tan cañona de decir que no, se da muchísimo en lugares o en ambientes donde tal vez creciste como con chantaje emocional, ¿sabes? Y no tiene que ser un chantaje emocional gigantesco. Basta con el,
ay, si no te comes tus verduras, mami se va a poner triste. Es como estas cosas donde creciste en un lugar donde se utilizaba la culpa para que te moviera a ti a generar una acción. Entonces como de, ay, si no me acompañas, entonces ya voy a estar muy triste. Ay, si no me acompañas es porque no me quieres. O sea, ¿me entiendes? Entonces este chantaje como que emocional, aunque haya sido como que, pues no te voy a decir que es sutil, porque tampoco es que sea sutil, pero si creciste como con estos papás que utilizaban mucho, en mi familia le decimos el guilt trip, que es como de el viajecito de la culpa, de, ay, si no me acompañas a caminar, entonces voy a tener que ir a caminar yo solo. Bueno, pues ahí si me pasa algo, pues nadie se va a enterar, ¿no? O sea, es como de puta madre, ok, ¿no? O sea, era mi domingo, pero me levanto y me voy a caminar contigo. Entonces crecemos con este como que chantaje emocional y es como si la culpa, güey, se quedara contigo como, no quiero decir sentimiento principal, pero a ver, como un motivador que sale muy seguido. Entonces lo que pasa es que nosotros aprendemos que si ponemos un límite o que si no queremos hacer algo o que si expresamos una incomodidad, entonces vamos a ser bienvenidos con esta parte de chantaje emocional, ¿no? Entonces vamos a ser bienvenidos con esta parte que viene como con, ay, bueno, entonces tú estás generando una acción que me está lastimando a mí. Entonces eso nos lleva a sentirnos culpables, güey. La culpa, quiero que entiendas algo, la culpa psicológicamente tiene una función de ser y justamente la culpa, la función de ser de la culpa, de sentir remordimiento por algo, viene de que nos puede ayudar a tener actos reparadores. Cuando tú sientes culpa por algo, sientes la necesidad por reparar en eso. ¿Qué es lo que pasa cuando te pones a sentir culpa por cosas que no deberían de generarte culpa? Porque, por ejemplo, comunicar algo que te incomoda, simplemente poder decirle a tus amigos, ¿sabes qué, güey? La neta, hoy no tengo ganas de salir, hoy tengo ganas como de ver Netflix, ya sabes, pudrirme en mi cama y ser feliz un ratito. Pues no son cosas que deberían de generarte culpa, porque si te das cuenta, no estás agrediendo a nadie. Entonces, realmente no es que tuvieras que tener un acto reparador con una persona. Entonces, aquí es cuando vemos la culpa de una forma disfuncional, porque es disfuncional que esas cositas como comunicar incomodidades que pudiéramos llegar a tener o simplemente expresar que no nos sentimos cómodos haciendo algo, no es ni se debería de ver como que estás atacando a nadie. Entonces, es un sentimiento que de cierta forma es disfuncional, que luego yo lo que hago mucho con consultantes, con pacientes, que ahorita ya saben, obviamente les voy a dar mis herramientas al final del podcast, ¿no? De cosas que pueden hacer para aprender a decir que no, para empezar a decir que no, pero les voy adelantando una de ellas. Una de las cosas que yo luego recomiendo mucho a consultantes, pacientes y que yo hago conmigo misma muchísimo, es esta parte como de brindar un poquito de juicio de realidad. Te voy a decir, por ejemplo, este es un ejemplo personal mío, ¿va? Mío. Yo desde que me convertí en mamá, no salgo. La neta, no salgo, o sea, trabajo, estoy con mi hija, estoy con mi esposo, estoy muchísimo más cansada que antes, no tengo tanto tiempo como lo tenía antes. Y si bien cuido mis relaciones sociales, hay una parte de mí que siente muchísima culpa cuando me invitan a lugares y no quiero ir por X, Y o Z razón, porque estoy cansada, porque tuve un día muy largo, porque me quiero quedar con mi hija, o sea, porque me quiero quedar con mi esposo, por lo que tú quieras. Y hay una parte donde luego a mí me pasaba mucho que como que me forzaba a tener que ir y no la pasaba bien, porque luego también me genera como que esta parte de, pues sí, de dejar a mi hija, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, pero había esta parte donde yo decía, pero ¿por qué no me puedo sentir yo suficientemente cómoda con decirle a mis amigos, que son mis mejores amigos, ¿me entiendes? Que la verdad no quiero ir. O decirles tal vez como de, güey, la neta, ya no soy de antro, ¿por qué no mejor se vienen a mi casa? Porque había una parte de mí que quería que me siguieran viendo como esta súper amiga que jalaba todos los planes, que no importaba si estaba casada o si tenía hijos, ahí iba a estar. Pero friend, la neta esa yo ya no soy,
No soy esa persona ya. Soy una persona que le gusta estar en la cama con su skincare hecho a las 10:30 de la noche. Y si bien puedo disfrutar muchísimo de ir a cenar con amigas y con amigos, la realidad es que a mí luego me generaba mucho ese sentimiento de culpa, decir, 1000 gracias por el plan de ir al antro, no quiero ir. Regresando a la herramienta, ¿qué es lo que ocurre? Te das un poco de juicio de realidad. Entonces, juicio de realidad es este sentimiento de estoy sintiendo culpa. La culpa está haciendo que probablemente yo vaya y haga algo que no quiero hacer porque no quiero ir al antro, güey. O sea, a diferencia de la canción de Quiero ir al antro, yo no quiero ir al antro, pero es como de yo no quiero ir al antro, pero me está moviendo ese sentimiento de culpa. Entonces, es un poquito como de, ok, vamos a separarnos un poco de la situación. Vamos a tratar de verla de una forma también un poco más objetiva, como te digo, con juicio de realidad. Entonces esta parte de decir, ¿me hace mala amiga que no quiera ir al antro? No. La neta no, güey, porque mi amistad no está puesta en si voy y bailo danza kuduro, ¿me entiendes? O sea, mi amistad está puesta en un sinfín más de cosas. O sea, mis amigos saben que soy su amiga por 1000 otras cosas, que no tiene que ver con ir a hacer allá fila y cadena, que aparte me caga hacer cadena, güey. O sea, no, o sea, es de las cosas que yo como, a ver, o sea, antes muerta que me vuelvas a llevar algo así. ¿Me hace una mala amiga? No me hace una mala amiga. 2, estoy hablando con una persona que me lo está proponiendo, pero que es una persona que definitivamente va a dejar de quererme porque no vaya al antro el día de hoy. No, probablemente no va a dejar de quererme porque diga que no quiero ir al antro el día de hoy, ¿saben? Y además tengo yo la bendición de tener amigos que son muy comprensivos conmigo. Y te voy a decir que si tú no tienes ese tipo de amigos, ese tipo de amistad, chance reconsidera la amistad que tienes. ¿Soy una mala persona por estar diciendo que no? No. Y de cierta forma, esa reflexión o ese juicio de realidad reduce el sentimiento de culpa. Entonces, si reduce el sentimiento de culpa, hace que yo pueda ser más propensa a poderle decir a mis amigos, te quiero muchísimo, pero la verdad, no quiero ir. Y luego también depende con qué tipo de amigos te encuentres, porque, o sea, entre que puedes tener al amigo que es como de no hay tema, te quiero, luego te veo, vamos por un café o lo que sea. Por ejemplo, una de las formas en las que yo concilio es, oye, güey, no voy al antro, pero vamos a cenar la próxima semana, ¿sabes? O sea, yo me siento cómoda con eso, ellos se sienten cómoda con eso, no me genera culpa, estoy conciliando. Pero entonces te puedes encontrar esos tipos de amigos o te puedes encontrar al amigo que es como de, güey, me prometiste, me lo otro, me tal. En cuyo caso obviamente entiendo que pueda hacerlo muchísimo más difícil, pero la realidad es que también ningún amigo te va a forzar o a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Si bien entiendo que si tú ya te habías comprometido a algo, tal vez, porque puede que sí, o sea, puede que luego funcione eso, ¿no? De yo me había comprometido de ir al antro contigo este día para salir y bailar la de la bichota y olvidar a tu ex. Pero tal vez en ese momento no lo sientes. Ok, entonces ahorita otra de las herramientas que vamos a hablar un poquitito más adelante es esta parte de escala de valores. Pero ahorita llegamos a eso, friend. Ahorita vamos a seguir desmenuzando este pollito porque ya me ando adelantando a las cosas. Qué raro de mi parte, ¿verdad? Pero bueno, entonces justo ya vimos, ¿no? O sea, razones que luego yo como que generalizo de por qué nos atrevemos a decir que no, querer agradar, culpa. Y por último, y hasta hacemos un chingo, no nos atrevemos a decir que no, porque queremos evitar conflicto. Ay. Pero es que regresemos a esta parte, güey. O sea, ¿cuándo fue que se instauró en nuestra cabeza el pensar que el poder poner límites, porque decir que no es un límite, o sea, de la misma forma en la que te expliqué que decir que no funciona cuando somos niños para nuestra supervivencia, para rechazar cosas que pensamos que nos pudieran hacer daño, güey, decir que no es muy sano también en este otro sentido de aprender a decir, no me siento cómoda haciendo esto, no me siento cómodo haciendo esto, no me siento cómodo yéndome al trabajo que me estás ofreciendo en Timbuktu, no quiero. O sea, tiene su función de ser. Pero ¿cuándo fue que se nos metió en la cabeza esta idea de que si decimos que no, si expresamos una inconformidad, entonces estamos, nuevamente, como ya te dije, agrediendo al otro o estamos confrontando al otro?
o estamos retando al otro. Juicio de realidad otra vez, friend. No lo estás haciendo. Tú tienes todo el derecho del mundo y es un derecho que deberías de ejercer para, ¿sabes? O sea, simplemente poder decir que no cuando no quieres hacer algo, cuando algo no te gusta, cuando con algo no te sientes cómodo. Porque la cosa aquí es que cuando estás diciéndole que no a alguien o a algo, no es que haya una intención de conflicto de por medio. Chance tú creciste en una casa o en un ambiente, ¿no? Y ni siquiera tiene que ser que haya sido como que tu ambiente familiar, ¿no? Puede que hayas tenido un amigo que fuera de esa forma, lo que tú quieras. Pero definitivamente, si tú te identificas con esa parte de no digo que no porque quiero evitar conflicto, o sea, eres una persona que tiene este sesgo donde definitivamente por X o Y razón piensas que el decir que no automáticamente es como estar empezando una pelea con la otra persona. También te voy a decir que, ¿ok? Y prepárate, porque esta está dura. Repite conmigo. Yo no tengo control sobre la reacción de la otra persona cuando comunico un límite. ¿Va? ¿Bien? Gracias. Tatúatelo. Ve y tatúatelo, por favor. O sea, póntelo en la frente si quieres. Escríbelo en el espejo todos los días. Esta es la realidad. Que tú comuniques una inconformidad es algo que estás en tu derecho de hacer y es algo que además deberías de hacer y deberías de empezar a sentirte cómodo en hacer. ¿Me entiendes? Y la verdad, pues una de dos. O una persona puede reaccionar muy, muy bien a eso, que es la mayoría de las veces, porque acuérdense del episodio de inteligencia emocional, 94.1% de los pensamientos catastróficos que nosotros pensamos que van a pasar no ocurren. Lo mismo con es que va a pensar esto, va a decir esto, se va a enojar, se va a hacer, se va lo otro. ¿Y si se enoja, qué tiene? ¿Qué va a pasar? ¿Va a cortar relaciones contigo? Ok. Digamos que ese es el peor escenario que pudiera ocurrir. Alguien corta una relación contigo. Neta, querías tener una relación de amistad, familiar, de pareja, laboral, con una persona que a la primera que le expreses una inconformidad diga, no, a la chingada. ¿Es el tipo de relación que quieres? No creo. Lo dudo bastante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te repito, tú no tienes control sobre esa reacción, pero la reacción de otra persona no debería de ser eso que te impida a ti. Es como si regresáramos a esta misma parte que estaba diciendo, donde te abandonas a ti mismo por cómo vaya a reaccionar la otra persona, porque vaya a decir la otra persona. Y si ponemos las cosas en perspectiva, ¿me dirías que vale la pena realmente abandonarte a ti mismo por eso? Por lo que pudiera llegar a reaccionar la persona. Porque también te voy a decir que, amigo, o sea, para pelear se necesitan dos. Y si tú cuando dices que no estás peleándote, te lo prometo que no tiene por qué haber un conflicto de por medio. Y si otra persona escala un conflicto por ello, pues nuevamente te invitaría a reconsiderar si quieres tener una relación con esa persona o no. Los límites no son ni deberían de ser motivo de conflicto, porque los límites, expresar inconformidades, poder decir que no a algo, no debería de ser ni de verse tampoco como si estuvieras agrediendo a una persona porque no lo estás haciendo. Porque al final del día un límite, como luego les he platicado, es cuidarte a ti. Eso es lo que es, no es castigar a la otra persona. Entonces no tienes por qué ver o pensar que un conflicto va a suscitar por ello. No viene con esa intencionalidad. Las tres cosas a las que luego yo reduzco esta parte de por qué no nos atrevemos a decir que no. Pero ahora, ¿qué me vas a decir? Me vas a decir como de, Alex, ya lo entendí, mil gracias. Y ahora qué chingados. Sigo sin poder decir que no. Sigo sintiendo culpa. Sí, me ayudó muchísimo a reflexionar. Pero ¿qué es lo que hago? Pues friend, ahí te van las herramientas, pero ya sabes que tienen que ser al final del podcast, porque si no, amigo, no te quedas, no lo escuchas, así no funciona. Luego los voy a estar poniendo así como de intercalado para que tampoco sea como de me brinco luego a lo último, pero acá les va algunas herramientas para poder empezar a decir que no, para poder aprender a sentirte un poquitito más cómodo diciendo que no. Primera,
intenta reemplazarlo. Muchísimas veces sentimos como que el no es muy, muy fuerte. O sea, nosotros sentimos como esta parte de que decir que no, o sea, se siente como dura la palabra, ¿me entiendes? Entonces, intenta reemplazar el no por algo más. ¿Qué quiere decir? Se acerca a alguien, te pide algo, te consulta algo, no lo quieres hacer o no estás seguro de querer hacerlo. En lugar de decir directamente no, muchas gracias, puedes reemplazarlo por un lo voy a pensar. O lo puedes reemplazar por un te aviso luego. ¿Te das cuenta? O sea, es como si de cierta forma suavizara un poquito más. Entonces, eso además te permite separarte un poquito del ambiente, separarte un poquito de la situación y tú poder valorar si realmente es algo que quieras hacer o que no quieras hacer. Y en caso de que no lo quieras hacer, pues simplemente puedes decir, lo estuve pensando y la verdad no tengo tiempo. Puedes inventarte la excusa que tú quieras. Puedes hasta ahí, después de que ya te separaste del ambiente, sentirte tal vez más cómodo y decir, oye, lo estuve pensando, y te agradezco mucho. Sin embargo, no me parece que sea algo, no sé, no en lo que quiera participar, o estoy muy cansado, o estoy lo que tú quieras. Ahora, cuando digo esto, quiero que entiendas algo. No te estoy diciendo como tienes que dar una explicación, porque esta es la realidad, güey. No le tienes que dar explicaciones a absolutamente nadie, ¿no? De por qué no quieres hacer algo. Pero si no te sientes cómodo justamente diciendo tal vez enfrente de la persona el no, cámbialo, reemplázalo por esta parte de lo voy a pensar o te aviso después. Y ya luego el celular es lo máximo, friend, porque el celular es como si hubiera una barrerita ahí que diga como de, oye, pues chance es más fácil para mí decirte que no por medio de un mensajito de WhatsApp o por medio de mail o telegrama, como tú te sientas más cómodo. Lo importante que quiero que veas es que puedes reemplazar el no por algo más. Segunda cosa que yo recomiendo, desensibilización sistemática. Para los que no conocen ese término, la desensibilización sistemática es algo que se utiliza muchísimo en terapia de exposición y en terapias conductuales. Entonces, básicamente esto sirve de forma en la que como que te acercas gradualmente a un estímulo o a algo que es displacentero o que no te gusta o que te provoca ansiedad, ¿me entiendes? Para de cierta forma habituarte a él y entonces así poder empezar a sentirte más cómodo, ¿ok? Entonces, vamos a poner ahorita el ejemplo del no. Justamente viene de esta parte de si yo no me atrevo a decirle que no a otras personas, bueno, voy a comenzar con ciertos aspectos de empezar a decirme que no a mí mismo en situaciones o en cosas o con personas que tal vez no tengan tanta importancia para mí, ¿sabes? Entonces puede tener que ver con empezar a decirme que no ante ciertas cosas que tal vez yo vea que no me gustan, pero que sin embargo estoy haciendo, ¿me entiendes? No sé, puede ser aquí ejemplo personal, amiga, pero yo me endeudé terriblemente porque yo amo las compras, güey, amo las compras, pero esta parte de también, o sea, ¿cómo voy a atreverme a decirle que no a otra persona si no me atrevo a decirme que no a mí misma? Sabiendo que esto me hace daño, sabiendo que me endeuda, sabiendo que ando después yo así como los memes de aquí queriendo apagar el fueguito con el pago mínimo sin generar intereses, ¿me entiendes? Con la madrecita esta que usan para el pelo, para echarte agua, así de pues no. No. Entonces, justamente viene de esa parte. Fue como de, ok, para yo también atreverme a decirle que no a otras personas, tengo que poder empezar atreviéndome a decirme que no a mí ante ciertas cosas que tal vez luego vea que me hacen daño. O, repito, practica con personas o con cosas o con situaciones que tal vez no tengan tanta relevancia para ti. Por ejemplo, ir a un restaurante y que te digan, ¿quiere una rodaja de limón? No, gracias. ¿Quiere que le traiga catsup con sus papas? No, gracias. Esto ya lo dijimos. Yo estoy pánico de la catsup, güey, me caga. Pero bueno, ¿pero me entiendes? O sea, la verdad es que para mí yo no tengo una relación o no me interesa tener una relación con esta persona que únicamente está cumpliendo como con esto. Entonces es como de, ok, poquito a poquito irme sintiendo cada vez más cómoda con ir diciendo que no. Que vayas y que te corten el pelo es canija, mija, canija. Es un mal ejemplo porque yo sí soy de las típicas de me lo corto mal y digo, ay, quedó espectacular, güey, y luego no regreso. Pero, ¿sabes? O sea, empezar poquito a poquito de, oye, se te vería un fleco, a mí sí se me ve el fleco espectacular, a mí me encanta. Hay gente que no le gusta. Es que como de, oye, se te vería un fleco espectacular, te lo corto. No, gracias. No es muy relevante. Si
te van o no te van a cortar el pelo, el fleco, lo que quieras, ¿no? Pero es empezar con estas cositas y el punto es como que gradualmente irte sometiendo a esta parte para que poco a poco te vayas sintiendo cada vez más cómodo o más cómoda diciendo que no, ¿va? Entonces ahí va la segunda, que es desensibilización sistemática. Ir poquito a poquito, ir de gotero, de forma en la que te vayas sintiendo cómoda o cómodo para poder ir aprendiendo a decir que no. Para que si te ofrecen un trabajo en Timbuktu, no vaya a ser de, ay, sí, porque no sé cómo decirte que no. No, a la chingada, no. Tercero, güey, redes de apoyo. Yo sé que luego me dicen como de puta, siempre hablas de redes de apoyo. Es que no manches la evidencia que tienes redes de apoyo. Entonces, ¿a qué me refiero? Háblalo con alguien más. ¿No te sientes cómoda o cómoda haciendo algo? Te lo juro que un cafecito con tu amiga y se te reinicia la vida, porque esta es la cosa. Si tú vas con un amigo, con una amiga, con alguien que represente o sea una parte de tu red de apoyo genuina y le dices, es que me están diciendo esto, pero la neta no lo quiero hacer. O sea, es una persona con quien sientes confianza, decirle que no quieres hacer algo, esa persona te lo va a reforzar. Y en el reforzártelo, eso ayuda también a que puedas ser más propenso o atreverte más a decir que no, porque ya hay una parte donde no es nada más internamente la incomodidad, sino que alguien más externamente está reforzando la parte de, pues no tienes que hacerlo si no lo quieres hacer, ¿sabes? Entonces, repito, sepárate un poquito de la situación, aplica el lo voy a pensar, ve, háblalo con una amiga, háblalo con un amigo, háblalo con quien tú sientas confianza, exprésale la incomodidad que tienes o que sientes con ello y simplemente vas a ver que va a ser no lo hagas, porque te va a reforzar esa parte, porque va a ser tu aliado también en esa parte, ¿sabes? Entonces, ir a hablarlo con un amigo, si tienes psicólogo, si lo quieres hablar también con tu psicólogo, lo que quieras, pero no hace falta eso. Hablarlo con alguien más que te pueda reforzar que no tienes que hacer algo que no quieres. Con eso basta. Cuarto, escala de valores. Yo de veras debería hacer un episodio solamente para hablar sobre escala de valores, pero realmente yo siempre soy mucho así con mis consultantes, pacientes, hasta conmigo misma. Visualiza esta parte, ¿no? Como las dos pesitas un poquito. Entonces es como de, a ver, ¿qué vale más la pena realmente? ¿No? O sea, sentirme incómoda por 15 minutos, por decirle a una persona que la verdad no quiero hacer algo, o comprometerme a algo que no quiero hacer y estar incómoda por un día o 2 días. No sé tú, friend, pero yo prefiero los 15 minutos de poder tolerar ese sentimiento incómodo y esa culpa incómoda y brindarme esta reflexión y brindarme este rollo de juicio de realidad, de decir no me hizo una mala persona, lo que quieras, pero incomodarme por 15 minutos más que incomodarme y comprometerme a algo que no quiero hacer. Y por último, yo lo que te diría es pregúntate si está o no está a tu beneficio. Hay una frase de la doña de María Félix que sabemos que sí tenía estas conductas narcisistas un poquito, la verdad, sí, pero güey, hay una frase que me encanta de ella, que ella dice que ella ha llegado a ser quien es y ha llegado en la vida donde ha llegado por ser egoísta consigo misma. Y ahora, aquí yo no te estoy diciendo de que te conviertes en un narcisista egoísta y que mandas a todo el mundo a la chingada, o sea, no te estoy diciendo eso, pero sí te estoy diciendo, mide el beneficio que te puede o no te puede traer algo. Cuándo sí vale la pena decir que no a algo y cuándo pues vale la pena tal vez incomodarte un poquito porque te va a generar un beneficio después. Por ejemplo, ves tu día de descanso y te hablan y te dicen como de, oye, a ver, ¿podrías venir por favor? Te vamos a pagar extra, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Está a tu beneficio o no está a tu beneficio? Y luego regresa a la escala de valores. En ese momento, ¿te vale la pena ir y tal vez presentarte, trabajar un día, aunque haya sido tu día de descanso y que te lo paguen extra? ¿O de plano ahorita vale más la pena para ti descansar? Regresa a toda esa parte. Pero también ve este rollo de, ok, ¿me presta algo a mi beneficio o no me presta algo a mi beneficio? Por eso te digo que muchísimas veces separarte de la situación y poder reflexionar alrededor de ella te puede ayudar a tener una respuesta más clara. Porque además, si entiendes que algo está a tu favor y está a tu beneficio, eres más propenso a hacerlo y a no sufrirla tanto.
Y pues bueno, friend, me encantó tenerte aquí en este capítulo donde, güey, hubo un rato donde sí me vulneré machín contigo. O sea, como que digo de chance voy a ver esto otra vez y me voy a arrepentir un poco. Pero pues no, todo el punto es que me conozcas y todo el punto es tal cual, que me sientas como una amiga, ¿no? Y no puedo ser tu amiga si no te platico de ti y si no me sincero y no me vulnero contigo. Pero pues te agradezco muchísimo en acompañarme en este episodio del podcast de Alexia Analiza y pues te invito también muchísimo a utilizar estas herramientas que estuvimos hablando y a reflexionar un poquito más sobre esto para ver si de esa forma también puedes tú animarte a empezar a decir que no en más situaciones. Porque te digo, decir que no es un arte, pero es uno que vale mucho la pena. Y pues bueno, como siempre recordarte que si bien me encanta compartir este espacio contigo, este no es un espacio psicoterapéutico. En caso de requerir ayuda profesional, busques a un profesional de salud mental capacitado para poder tener una consulta y un tratamiento individual. Saludos, nos vemos a la próxima.